Un niño de 5 años de edad tiene lesiones eczematosas crónicas en flexuras de brazos y piernas que producen intenso picor asociados a una queilitis escamativa de labios. ¿Cuál entre los siguientes es el diagnóstico más probable? Lo más frecuente en niños, ¿no?, con prurito, puede ser prurigo, ¿no?, el prurigo producido por picaduras. Puede ser una dermatitis atópica, ¿no?, o puede ser una escabiosis acá en nuestra zona. Bastante escabiosis tenemos, sobre todo en esta época de verano. No olvidemos, en escabiosis o sarna, ¿no?, también le llaman popularmente, la lesión es costra con surco lineal, ¿no?, en flexuras, en muñecas, en abdomen, en pliegues. Aquí nos están hablando de lesiones eczematosas crónicas en flexuras de brazos y piernas que producen intenso picor asociadas a una queilitis escamativa de labios. La escabiosis no hay queilitis, ¿no?, escamativas. Básicamente se encuentra en flexuras de miembros superiores y flexura inguinal. Entonces acá sería una dermatitis atópica. Un eczema microbiano, el impétigo también pica bastante. El eczema seborreico, en un niño de 5 años de edad más raro, ¿no? No es muy frecuente en niños de 5 años de edad. Dermatitis seborreica, es frecuente dermatitis seborreica habíamos señalado, en lactantes, ¿no?, en recién nacidos que tienen gran cantidad de grasa, sebo, y en personas adultas. También dermatitis seborreica es una de las patologías dermatológicas más frecuentes en pacientes con VIH, ¿ya? En pacientes con VIH. Otra patología dermatológica, hablando de los pacientes con VIH, es la foliculitis eosinofílica. Foliculitis eosinofílica en pacientes con VIH. ¿Ya? Habíamos hablado también de molusco contagioso, ¿no? VIH, molusco contagioso, foliculitis eosinofílica. Esta es una foto de un paciente que hemos tenido en el hospital con epidermolisis necrolítica tóxica. ¿Ya? Miren las lesiones ya casi escarificadas, ¿no?, que habían comenzado como ampollas. Un paciente que recibía tratamiento con leflunomida, hizo reacción a la leflunomida, se le dio corticoides, ciclosporina, pero no respondió al tratamiento, no falleció. Miren estas lesiones, gran cantidad de pérdida de tejido dérmico. Estos pacientes se comportan como gran quemado, ¿no?, como un gran quemado. Miren, esta es una lesión necrótica distal, crioglobulinemia, no olvidemos, crioglobulinemia. Esta lesión, miren, habíamos hablado arriba de acá prurigo nodular, no les he mencionado. Esta es una lesión típica de prurigo nodular. Es una lesión elevada, generalmente en zonas de rascado. No vamos a encontrar el prurigo nodular, por ejemplo, en zona lumbar, zonas donde no alcance la mano. Está relacionado directamente con enfermedades psiquiátricas, ¿ya? Paciente psiquiátrico con lesión elevada nodular en dorso de manos, en tórax anterior o en dorso de antebrazos, se puede tratar de un prurigo nodular. Prurigo nodular, no lo olviden, pacientes psiquiátricos, prurigo en adultos. Bueno, seguidamente vamos a hablar de vitíligo. Esto por favor tengamos en cuenta, doctores. Vitíligo y psoriasis son enfermedades que tenemos que revisar antes del examen, ¿ya? Han estado entrando en algunos exámenes últimos, sobre todo en los que les toman a los chicos del internado, hay en los exámenes de competencias. En este año han entrado 3 de vitíligo y 3 de psoriasis. Eso sí, todo lo de dermatología. Entonces hay que repasar. No olvidemos que probablemente para este año cambien, ¿no?, el tenor de las preguntas, porque nos han devuelto las preguntas en el anterior proceso de admisión. Entonces van a cambiar probablemente temas. Entonces vitíligo es una enfermedad en la que se destruyen melanocitos funcionantes, ¿no? Hemos hablado ya. En vitíligo hay destrucción de melanocitos. En albinismo, no olvidemos, hay ausencia de melanina, ya que no se produce tirosinasa, que es la enzima que degrada la tirosina, que es el
el precursor de la melanina. Clínicamente la repigmentación va a empezar como una mácula perifocular, bueno, hablando de la pigmentación ya, ¿no? La despigmentación observada en el vitíligo sigue un patrón típico de progresión y distribución. Puede afectar a cualquier edad, ¿no? A cualquier edad, pero más o menos el 50% de pacientes que consultan por vitíligo son menores de 20 años. Es frecuente en niños también. Probablemente ustedes hayan tenido la oportunidad de ver pacientes con vitíligo. Entonces hay que hablarles de esto, ¿no? De el pronóstico, ¿no? Es una patología muy que compromete mucho el componente emocional de las personas, de la mamá, el paciente, y quiere sanarse ya, y lamentablemente la pigmentación del vitíligo es lenta. Ahora no olvidemos que dependiendo del tipo de vitíligo, hay algunos que ya no van a repigmentar, ¿no? No van a repigmentar. Se dice que un 30-40% de pacientes con vitíligo repigmenta totalmente, otro 30% va a limitar la enfermedad, ¿no? No va a extenderse, y hay un 20% más o menos que va a persistir con la acromía. Se puede presentar unilateralmente, segmentariamente o distribución por dermatomos. En cuanto a la patogenia es importante, hay una teoría genética, ¿no? Se ha hecho estudios en gemelos, una teoría nerviosa, ya que no olvidemos que el melanocito es un derivado de la cresta neural y de tal manera que están relacionados, ¿no? Embriológicamente. Hay una teoría autoinmune que es la que más o menos va tomando ahí cuerpo, ¿no? Ya que se ha encontrado o se encuentra frecuentemente pacientes con tiroiditis autoinmune, alopecia areata, anemia perniciosa y disfunción gonadal en pacientes con vitíligo. Acá, por ejemplo, hay una pregunta, ¿no? Que entró en este proceso, en este examen de competencias de los internos de San Marcos. Preguntaban con qué patología se relaciona más frecuentemente el vitíligo. Y pusieron dentro de las alternativas anemia perniciosa, pusieron anemia ferropénica, anemia megaloblástica y déficit de vitamina B12. Entonces, obviamente la respuesta era anemia perniciosa. Entonces, si nos preguntan por relación de vitíligo y algunas otras enfermedades, dentro de las alternativas hay que buscar aquellas que sean autoinmunes, ¿no? Entonces, si encontramos una alternativa que contenga patología autoinmune, ya hay que relacionar con vitíligo. Puede ser focal, segmentario o generalizado. El focal se refiere pues a una acromía localizada, ¿no? El segmentario va a afectar un área semejante a un dermatoma, se caracteriza por un comienzo abrupto, un tiempo de evolución corto y una fase estacionaria. Y el generalizado o vitíligo vulgaris puede evolucionar a vitíligo universal, en el cual casi toda la piel está afectada, generalmente de manera irreversible. En este caso, por ejemplo, nosotros ya no hacemos el tratamiento, ¿no? Más bien dejamos que se despigmente toda la piel. De repente, para que en la práctica clínica ustedes puedan recomendar, ¿no? Siempre hay pacientes con vitíligo, es tranquilizarlos. El componente psicológico es muy, muy importante. Y podemos utilizar algún corticoide de vía tópica, principalmente en zonas que no sean cara, ¿ya? En cara utilizamos ahí inmunomoduladores como el tacrolimus al 0.1%, ¿no? Que es un inhibidor de la calcineurina, tiene buena respuesta. Ahí están imágenes, ¿no? La característica del vitíligo, ¿no? Que principalmente afecta zonas periorificiales, ¿no? Región distal de miembros superiores, flexuras, típico del vitíligo. Acá también hay que evitar la progresión, ¿no? Siempre a empezar a recetar corticoide tópico o inmunomoduladores. En cuanto a la clínica, la lesión puede ser simétrica, como hemos señalado. Es típica la afectación periorificial alrededor de ojos, nariz, boca y ano.
En genitales también es frecuente la presentación del vitíligo. En cuanto al diagnóstico, es básicamente clínico, ¿ya? La biopsia de piel no nos ayuda mucho, ¿ya? Al igual que en la psoriasis, ¿no? La psoriasis no es una indicación de biopsia de piel. Hay otras patologías en las que sí se hacen biopsia, pero en psoriasis vitíligo el diagnóstico es clínico. La lámpara de Wood también se puede utilizar, ¿no? Ahí se ve una lesión azulada. Una pregunta también. Las manchas acrómicas del vitíligo se deben a ausencia de tirosinasa, ausencia de melanocitos, hiperfunción de los melanófagos, ausencia de melanosomas, infiltración linfocitaria, ¿no? Por ahí, ¿no? Infiltración linfocitaria, ausencia de melanocitos es la respuesta, ¿no? Sin embargo, ahí podrían confundirnos varias alternativas acá, ¿no? Infiltración linfocitaria al hablar de un mecanismo autoinmune, ausencia de melanosomas también, ¿no? Pero la respuesta obviamente está ausencia de melanocitos, ausencia de tirosinasa, albinismo. Psoriasis, tengo otra patología frecuente. Es una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica, de naturaleza inmunológica también. Hay predisposición genética, vamos a ver más adelante. Hay porcentajes de presentación de acuerdo si el padre, solo uno de los padres tiene o ambos. Se acompaña de otras patologías, también esto es importante que lo sepamos. Pregunta, ¿no? Muchas veces. Es muy poco frecuente en personas de raza amarilla. En el Perú no tenemos una estadística de la prevalencia de la psoriasis, ¿no? Pero se estima que es similar a la de América del Sur, puede ser 1%. Existen dos tipos, ¿no? Por ahí nos pueden ahí preguntar, psoriasis tipo 1 y tipo 2. Acá el punto de corte es la edad, ¿no? En el tipo 1 antes de los 40 años, el tipo 2 después de los 40 años. En el tipo 1 hay pues correlación con los antígenos de histocompatibilidad, y en el tipo 2, como se presenta ya a mayor edad, también no relacionamos mucho con la parte genética. Si un solo padre está afectado, se dice que hay un 14% más o menos de posibilidades que el descendiente tenga psoriasis. Si ambos están afectados, ambos padres, mayor del 40%. Está relacionada con diabetes y la enfermedad de Crohn, ¿ya? Diabetes, también con el psoriasis está relacionado con síndrome de Down también. Está asociado con la obesidad, con el tabaquismo, con el alcoholismo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, dislipidemia, síndrome metabólico, enfermedad inflamatoria intestinal asociada, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Estos como comorbilidades, o sea, estos pacientes tienen más riesgo, ¿no? de estas patologías. Se dice, miren este dato importante, ¿no? Los pacientes con psoriasis moderada, severa, sobre todo en la cuarta década de la vida, presentan un riesgo mayor de padecer infarto de miocardio, y la sobrevida disminuye 3 años para el hombre y 4 años en la mujer como consecuencia de los eventos cardiovasculares. La psoriasis se va a caracterizar por la aparición de placas eritematoescamativas, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Puede afectar piel, semimucosas, cuero cabelludo y uñas. Puede generar síntomas subjetivos de prurito, ardor, dolor y sangrado leve. Ya hemos hablado del signo de Auspitz. Está la típica lesión, ¿no? Eritematoescamativa en zona de flexura. Esto también es importante, ¿no? Las formas de presentación. La forma que vemos acá es la típica, ¿no? La típica forma. Sin embargo, existen también otras formas de presentación, como por ejemplo la psoriasis eritrodérmica y la psoriasis pustulosa, ¿no? La psoriasis eritrodérmica se refiere al enrojecimiento inflamatorio y descamación generalizada de la piel, ¿no? Y más del 80% habíamos hablado. De evolución subaguda, por lo general, con alteración del estado general del paciente. Y la psoriasis pustulosa es una forma poco común de psoriasis caracterizada por la aparición de pústulas estériles de evolución aguda, subaguda o crónica
sobre todo subaguda. Puede tener manifestación sistémica, asociada, puede ser generalizada o localizada, y esta última más frecuentemente la localización palmoplantar, ¿no? En realidad, estas dos son criterios de hospitalización, ¿no? Es un paciente con psoriasis que viene con psoriasis pustulosa generalizada, debe hospitalizarse. Acá tenemos una foto de una paciente con psoriasis gutata, ¿no? Psoriasis en gota. Esta es una foto de un paciente con una típica psoriasis en placa, ¿no? En zona extensora de miembros inferiores. Aquí miren la descamación, la eritrodermia. Esta foto es para mostrar la eritrodermia. No se nota tanto, ¿no? Pero este es un paciente con síndrome de Down también, en placa descamativa. Inclusive se está formando costras acá. Probablemente hay un rascado intenso. También hay psoriasis en uñas, no olvidemos. También psoriasis en cuero cabelludo. En psoriasis unguial podemos encontrar el típico punteado o pitting unguial, ¿ya? También en psoriasis unguial podemos encontrar las líneas de BAU, ¿ya? Que a veces lo podemos confundir con micosis también. No olvidemos que no toda lesión, discromía, ¿no? Discromía, dismorfia en uña es micosis. Puede haber por ahí una psoriasis oculta. Sin embargo, la piel es pues la zona más afectada, ¿no? Psoriasis en cuero cabelludo también es muy frecuente. Tanto así que en muchas ocasiones es la primera manifestación o la única localización de la psoriasis, ¿no? Hay eritema de escama, ¿no? Su diagnóstico diferencial vendría a ser pues con la dermatitis seborreica, ¿no? Habíamos hablado de que la dermatitis seborreica es hay un eritema y descamación, y aparte de prurito. Entonces, en la psoriasis en cuero cabelludo igualmente encontramos eritema, descamación y placa. Entonces ahí va el diagnóstico diferencial. Acá miren, vemos, ¿no? La uña punteada, pitting unguial, y acá una psoriasis en cuero cabelludo, ¿no? Bastante manifiesta. Acá por acá vemos un eritema. Hay localizaciones especiales también en la psoriasis, ¿no? Pero hay que hablar siempre del fenómeno de Koebner, no se olviden, donde el rascado es el principal desencadenante y protagonista en la persistencia de las lesiones. También la psoriasis tiene un alto componente en psicógeno. Es increíble la relación que existe en dermatología, ¿no? Con los pacientes psiquiátricos, psicógenos. En la consulta de pacientes en dermatología encontramos a un gran porcentaje de personas con problemas psicológicos, ¿no? Vienen por prurito. Tanto así que existe una enfermedad llamada neurodermitis, ¿no? Que es solamente producido por el rasgado, ¿no? Es una lesión liquenificada, localizada y que tiene prurito predominantemente nocturno. El paciente viene que doctor me pica, que no puedo aguantar, o sea, se nota la ansiedad del paciente, ¿no? Entonces se le da su corticoide, remite el prurito y posteriormente el paciente vuelve, ¿no? Tanto así que en muchas ocasiones para tranquilizar al paciente hay que realizarse una biopsia, ¿no? Porque el paciente está tan estresado, ha somatizado tanto esa lesión que piensa que es un cáncer, pero en realidad no. Neurodermitis, tenemos ese diagnóstico en dermatología. Psoriasis y embarazo es poco frecuente. Esto también de repente es importante que lo conozcan. La lesión histopatológica típica de la psoriasis es la hiperparaqueratosis, ¿no? Hay una proliferación rápida de las células basales, por consiguiente llegan a la capa córnea células nucleadas, ¿no? Habíamos señalado que en la capa córnea las células son anucleadas. En este caso van a llegar células nucleadas, o sea, hay una hiperparaqueratosis. Es frecuente la presencia de pústula espongiforme de Koch y microabscesos de Munro, ¿ya? Y otra característica muy importante en la psoriasis es el alargamiento y adelgazamiento de las crestas interpapilares, ¿no? Entonces, a la anatomía patológica vemos la piel
en forma de dedos de guante. Entonces hay una prolongación de la dermis papilar. Factores desencadenantes y agravantes: el trauma físico y o químico, las infecciones bacterianas, micóticas, virales. Es frecuente pacientes que vengan con eritrodermia psoriásica o psoriasis pustulosa, que tienen una neumonía, una infección urinaria, desencadenan la psoriasis. Medicamentos también pueden desencadenar la psoriasis. Hay criterios de hospitalización, les había hablado: una eritrodermia generalizada, psoriasis pustulosa generalizada, artritis psoriásica con actividad inflamatoria severa y la psoriasis vulgar severa, ¿no? Psoriasis en placa severa. Acá hay una pregunta también. ¿De cuál de las siguientes enfermedades eritema escamosas es característico el signo de Auspitz o rocío hemorrágico? Ya, bueno, psoriasis, ¿no? Eczema seborreico, no se olviden. Dermatitis seborreica, está repitiendo ya varias preguntas. Dermatitis seborreica, eritema y descamación en zonas con abundante cantidad de glándulas sebáceas. Pitiriasis irregular pilaris, habíamos hablado de lesiones papulares, eritematosas, descamativas, puntiformes, pequeñas, ¿no? Pitiriasis rosada de Giver, ya hemos hablado, ¿no? De la lesión eritematosa en diana, ¿no? Única al comienzo y luego se extiende. La imagen histológica de acantosis con elongación de crestas papilares que incluso se fusionan entre sí, hiperparaqueratosis y cúmulos epidérmicos de leucocitos polimorfonucleares. Estamos hablando de psoriasis, ¿no? Acantosis en dermatología se refiere al engrosamiento de la piel, ¿ya? Pero específicamente al engrosamiento del estrato espinoso, ¿ya? Acantosis es el engrosamiento del estrato espinoso. No olvidemos que la capa de la epidermis con mayor cantidad de hileras es el estrato espinoso. Ahora vamos a hablar un poco del melanoma maligno, también que está un tema de moda. Es importante que conozcamos algunos tipos de melanoma. Se ha preguntado, se pregunta, aparte que es importante para nuestra práctica clínica también. El melanoma maligno ha ido aumentando significativamente durante la última década, ¿no? Se dice que en los últimos 15 años, por ejemplo, en el Perú ha aumentado en 5 veces la incidencia del melanoma maligno. Hay factores de riesgo para melanoma maligno: el sol, los hábitos de exposición al sol, ¿no? Historia de quemaduras dolorosas o ampollosas durante la infancia, la exposición intensa, intermitente a la luz solar, el nevo congénito, grandes y los nevos displásicos son lesiones precursoras. Entonces es importante que nosotros, a todo paciente que tiene una lesión, un nevo melanocítico congénito y que tiene una distancia mayor de 1 centímetro, mandemos al dermatólogo para que se realice la biopsia, ¿no? Es susceptible de malignización, eso no lo olviden, ¿no? Nevo congénito, grandes o nevos displásicos, tiene que hacerse biopsia. Hay factores de riesgo, nuevamente les repito: grandes números de nevos adquiridos, tendencia de desarrollar nevos con el sol. Se asocia también el melanoma maligno a neurofibromatosis, mastocitosis, síndrome de cáncer familiar, VIH, retinoblastoma. Pacientes que utilizaban, ¿no?, antiguamente las salas de bronceado, hoy en día ya no se utilizan estas salas de bronceado. Cicatriz por quemaduras, por radioterapia también. Hay un contexto familiar también en melanoma. El cromosoma 9 está relacionado con el melanoma maligno. Acá un poquito nos detenemos. Existen tipos de melanoma maligno, hay una clasificación, ¿no? Puede ser un melanoma léntico maligno, un melanoma de extensión superficial, el nodular, el lentiginoso acral, el desmoplásico. Hay que detenernos en dos, ¿no? El melanoma lentiginoso acral y el melanoma de extensión superficial. Este último, es decir, el melanoma de extensión superficial, es el más frecuente, ya es el más frecuente. Sin embargo, no es el más severo. El melanoma lentiginoso acral es el de peor pronóstico, es el que metastatiza más.
¿no? Este es generalmente el melanoma que no lo vemos, pues porque se encuentra en plantas, se encuentra en zonas distales. Entonces, cuando llega el paciente, llega generalmente con metástasis, ¿no? Ya les había comentado, tuvimos una paciente que tenía antecedente de amputación de ortejo, de primer ortejo de pie derecho, ¿no? Le habían operado en Apurímac, si no me equivoco, como una necrosis. La familia me refieren que era una necrosis del primer dedo. Le habían retirado el primer ortejo. Llega acá con un ganglio gigante en región inguinal. Entonces se estaba estudiando pues un linfoma, ¿no? Un linfoma diseminado. Sin embargo, al realizar la biopsia de ese ganglio se encontró pues cuerpos melanomas atípicos. Entonces, ¿qué resulta? Que esa lesión necrótica que se había extirpado en traumatología en otro hospital era pues un melanoma. Era un melanoma. Y que ya había metastatizado, ¿no? Ya cuando la metástasis es extensa, el pronóstico es pobre, ¿no? Entonces, el melanoma lentiginoso acral, no lo olvidemos, es el más maligno y el más frecuente es el melanoma de extensión superficial. Acral, no se olviden. Todo melanoma que se encuentra en planta y que se encuentra en constante presión tiene que ser retirado. Ya tiene que ser retirado. Primero biopsiado y luego retirado. Conocemos, ¿no? Sabemos que el color, los bordes, ¿no? El tamaño son cosas que hay que tener en cuenta para determinar si un nevo melanocítico puede virar a melanoma, ¿no? Sin embargo, alguna vez han preguntado qué característica es más importante en el pronóstico de un melanoma, ¿no? Entonces, la característica más importante es el espesor. Cuanto más profundo es el melanoma, tiene peor pronóstico. Ya el espesor, no el color, no el tamaño, no la forma, sino el espesor. El nivel y el espesor está dado pues por los niveles de Clark y el de Breslow, ¿no? El nivel de Clark se basa pues en una división anatómica, histológica, ¿no? Se dice el nivel de Clark 1 está limitado a la epidermis, es un melanoma in situ. El 2, dermis papilar. 3, interfase de la dermis papilar y reticular. 4, dermis reticular, es decir, más profundo. Y 5, invasión de la grasa cutánea. Es lo que se conocía como los niveles de Clark, y se decía pues que cuando el melanoma atravesaba la dermis papilar ya pues era un melanoma maligno, ¿no? de un pobre pronóstico. Sin embargo, lo que hoy se utiliza con mayor frecuencia es el espesor de Breslow, que en este caso habla de profundidad en milímetros, ¿no? Entonces, antiguamente se hablaba de 0.7 como el punto de corte, ¿no? Para que un melanoma tenga la característica de malignidad incrementada. Sin embargo, hoy día se habla de 1 milímetro, ¿ya? 1 milímetro es el espesor, que ya podría hablar de metástasis. Otra cosa importante, que la estructura que más frecuentemente a la que más frecuentemente metastatiza el melanoma es el ganglio, ¿ya? Segundo lugar, pulmón, ¿no? También frecuentemente metastatiza pulmón. Tercer lugar, cerebro. Acá está diagia, difícilmente nos pregunten esto. Acá una pregunta. El léntigo maligno es más frecuente en relación a melanoma, dice, ¿no? El léntigo melanoma maligno, hemos visto, no es el más frecuente, ¿no? El de extensión superficial es invasor, ¿no? El invasor es el lentiginoso acral. Acá dice, ¿el lentiginoso acral tiene buen pronóstico? No, más tiene mal pronóstico. La mayoría de ellos crecen sobre tumores melanocitarios previos, puede ser. La influencia a la exposición solar de tipo estacional, esto sí, el sol es un factor de riesgo importante. Hay bastante relación con el sol. Síndrome de Sweet, esto lo vamos a tocar, vamos a empezar a tocar más rápido los temas. Es una enfermedad rara, no es necesario, solamente conozcan el nombre, ¿ya? Recuerden, síndrome de Sweet se refiere a una dermatosis aguda, febril y neutrofílica. Este término neutrofílico tienen que ustedes recordar al hablar de síndrome de Sweet, ¿ya?
Es una patología caracterizada por fiebre, a la aparición repentina de erupción cutánea formada por placas o nódulos eritematosos. Puede haber también ampollas o vesículas. Hay un infiltrado dérmico masivamente neutrofílico, leucocitosis neutrofílica en el estudio analítico. Hay algunas patologías que se asocian al síndrome de Sweet, por ejemplo el lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta del tejido conectivo, la artritis reumatoide, la enfermedad de Still, en general las colanogenopatías, ¿no? La enfermedad de Behçet, no olviden al Behçet, también a veces preguntan de Behçet como diagnóstico diferencial del síndrome de Reiter, ¿no? Donde encontramos úlceras en boca y genitales, el síndrome de enfermedad de Behçet. Porque también podemos encontrar úlceras en infección por gonococo, ¿no? Artritis reactiva, policondritis recidivante, artritis, toda enfermedad colanopatía está relacionada con síndrome de Sweet o dermatosis febril aguda neutrofílica. Neutrófilos no se olviden en Sweet. Hay criterios diagnósticos, ¿no? Placas violáceas o nódulos eritematosos y dolorosos de comienzo brusco, infiltración dérmica neutrofílica, precedido por fiebre o infecciones, acompañado de fiebre, artralgias, conjuntivitis o enfermedad maligna subyacente, leucocitosis, buena respuesta a tratamiento esteroideo, elevación de la velocidad de sedimentación globular. Dos criterios mayores y dos menores hacen el diagnóstico. En un diabético podemos encontrar con mayor frecuencia que en esos no diabéticos, todo menos. Todo lo que termine en orum puede estar relacionado con diabetes, ¿no? Necrobiosis lipoídica es una patología frecuente en diabetes y que la subdiagnosticamos, ¿no? Es un nódulo eritematoso de centro deprimido, necrobiosis lipoídica. Se dice que hasta un 5% de pacientes diabéticos puede presentar necrobiosis lipoídica, ¿ya? Se presenta principalmente en región anterior tibial, es la zona más frecuente de presentación de la necrobiosis lipoídica. Pueden ulcerarse, producen dolor, ¿no? Es por eso que infradiagnosticados, ¿no? Lo tratamos como una úlcera, ¿no? diabética, de pie diabético, pero en realidad se puede tratar de una necrobiosis lipoídica. Granuloma anular también se relaciona con necrobiosis lipoídica, con diabetes. Síndrome de Sweet no tiene nada que ver, ¿no? Hemos hablado más con colagenopatías, síndrome de Sweet más con colagenopatías.